Buenas tardes, profesores, muy buenas tardes a quienes están presenciales y buenas tardes también a quienes están en línea. Desde Dirección de Docencia, les saludamos esta tarde, principalmente para dar inicio a lo que es este último taller de la tarde, que tiene que ver con el planner académico, que les habla Rose Catalán, y por acá mi colega Pamela Almonacid. Vamos a estar encargadas de desarrollar este taller para ustedes en esta tarde. En honor al tiempo vamos a comenzar inmediatamente, sin más previa producción. Me voy a apoyar en una presentación. No, Vamos a seguir. Ahora. Ahí está. Este taller se llama Transforma tu semestre en una experiencia llevadera. Llevadera, idealmente, ¿por qué? Porque está intencionado a partir de un planner académico y pensado principalmente en cómo podemos ir organizando lo que es nuestro semestre, este semestre de 2022, el primer semestre que se nos viene a esta universidad, y cómo podemos a partir de este programa de asignatura plasmar lo que implica la docencia académica y todo lo que va a tener que llevar en este primer semestre. El propósito de este taller implica lo que es sistematizar la docencia académica y profundizar en los lineamientos que sustentan la organización de las asignaturas y en sí, en específico, de experiencias de aprendizaje y situaciones de evaluación en un currículum estructurado en torno a lo que es el plan de lo que es el resultado por aprendizaje, ¿ya? Ese es nuestro propósito para vivir. Y esa es la idea de que podamos, a partir de las acciones que vamos a llevar a cabo, levantar un pequeño sondeo de lo que tiene que ver específicamente este taller. Y aquí dos preguntas. Aparte me va a ayudar con una presentación ahí específicamente. Vamos a hacer dos preguntas. Una que tiene que ver con las variables que influyen en el proceso de organización de un semestre. Esa es una. Las variables, es decir, todos aquellos aspectos, aquellas características, aquellas situaciones o factores que pueden influir en lo que es la organización. Y por otra parte, o bien los aspectos previos que debemos considerar para guiar mis clases semana a semana. ¿Qué aspectos previos tengo que tomar en cuenta ahí para poder considerar esta organización de la clase semana a semana? Ahí, no sé si ya se está presentando. Vamos ahí. La idea es que en su pantallita les va a aparecer un código QR, o un link por acá igual, para que ustedes puedan hacer la lectura y llevarlos a ese código QR. Desde su celular le pueden tomar una fotito o bien con un lector de código QR los va a llevar a una aplicación para dar respuesta a estas preguntas. Es una sola pregunta. Así que los invitamos, por favor, que le puedan hacer clic o bien a ese código, ese vínculo que aparece ahí, o bien tomarle la fotito al código QR que está ahí. ¿Pudieron entrar? ¿Los que están en línea pudieron entrar? Ya vamos a partir. Yo sí. Ya, ahí sí. Ornella ya entró. No puede entrar, Giselle. A lo mejor está dentro y todavía no damos el link. O sea, no puedo entrar al link. ¿Y con el código tampoco? ¿Qué aspectos previos? Lo que pasa es que estoy sin celular en este momento. Vamos a copiar el código en el chat y el link, en ese enlace le haces clic. Ya, eso mejor, gracias. Sí. Ahí se pueden ver, lleva 5 conectados. ¿Tienes código? Vamos a ver. Sí. Una preguntita acá. ¿Pudieron entrar todos? Si hacen con el dedito, Con el dedito en la último no se pantalla, dice. las profesoras y profesores que están conectados en formato remoto. Acá sí, ¿verdad? ¿Sí?
Sí, la mayoría pueden. Muy innovativo, pero creo que con Mentimeter estamos mucho más acostumbrados a trabajar. Ahora sí, pueden comenzar por favor a responder. Pueden responder más de una vez. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a las preguntas que aparecen ahí, ¿qué variables influyen en el proceso de organización de un semestre? ¿Qué variables? ¿Qué factores? ¿Qué características? ¿Qué implica lo que va a influir dentro de lo que es la organización de un semestre? Por otra parte, ¿qué aspectos previos debemos considerar para guiar mis clases? Ay, perfecto. Acá estamos. Ahí están apareciendo. Súper. Cantidad de contenido, lo que entran. Actividades, paros, cumpleaños también, resultados de aprendizaje, cambios, tipos de contenido, organización, reprogramaciones, Escolares. Horas asignadas, metodología. bien, horas asignadas, tipo, los hijos también aparecen, metodologías a utilizar, cambios, aprendizaje esperados, paros y populares, resultados de aprendizaje. Los congresos. También. Porque de repente no puedo estar la semana de Semestre presencial o virtual, también. Coordinación. Más o menos, si se fijan, lo que está apareciendo ahí, todos tienen un similar importancia. No hay ninguno que como que, ahí está, los paros y la asignatura hasta el momento de graduación se están resaltando un poquito más. Entonces, como factores que influyen, o variables que pueden influir en el proceso de organización del semestre, estaría obviamente la asignatura, me entiendo así las características, o el propósito de la asignatura, la finalidad de la asignatura, y sí también los paros. ¿Consideran ustedes, la mayoría de ustedes considera que eso es como bastante relevante a la hora del proceso de organización de un semestre? Ya, bien, súper. Gracias por la participación. A raíz de ello, a modo de síntesis, ahí a modo de síntesis, realizar esto, lo siguiente. A tener presente entonces, es importante, ahí aparecieron los dos que están mencionados acá. Programa de asignatura es clave, ese programa de asignatura que está vigente, ese programa de asignatura que es parte de lo que es el plan de estudio, el calendario académico, a tener en cuenta el perfil del estudiante, que no es menor, que semestre y año a año, la corte igual puede variar, no necesariamente por muy asignatura que la manejemos bien, la necesidad de este estudiante y el perfil con el que obtenemos a este estudiante es distinto, varía. Resultados de aprendizaje. Los resultados de aprendizaje claramente están determinados en el programa de asignatura. Los temas o contenidos a abordar. Tenemos en cuenta las metodologías van a depender también de las necesidades. Sabemos que en pandemia tuvimos que adecuarnos a aquellas necesidades y las metodologías también tuvieron que ir variando. La evaluación, los recursos, aspectos situacionales y tiempos o plazos. Algunos de estos que están aquí como resumen o síntesis también aparecen dentro de lo que ustedes mencionaron allí. Así que un pequeño refresco a tomar en cuenta dentro de lo que es el plano o la organización de nuestro semestre. Es importante dentro de eso, del tema de la organización, de cómo nosotros vamos a plasmar nuestra asignatura, hay aspectos a tener en cuenta en cuanto a nuestros estudiantes, especialmente más que el perfil, aquí apunta específicamente a este estudiante, a este alumno, a aquel que estamos formando, como uno de los aspectos a tener en cuenta es la motivación. Cómo nosotros vamos a ir a intencionar el compromiso, la tendencia a aprender, cuál es el manejo de aprender que va a tener este estudiante, qué disposición vas a tener a partir de la comprensión que este estudiante involucra dentro del proceso de aprendizaje, la construcción de los significativos, cómo él construye a partir de la significancia o el aprendizaje o la comprensión o la importancia que le da, la funcionalidad, resolución de problemas, cuál es la necesidad que va a tener de acuerdo a lo que es la resolución del problema o uso efectivo del conocimiento, qué va a ser significativo para él.
La participación activa, a partir de metodologías, cómo lo voy a intencionar, cómo voy a hacerlo parte dentro de lo que es la misma metodología o la clase en sí. La relación con la vida real. Es decir, esto, el contexto, cómo a partir de lo que necesitan estudiantes, cómo contextualizamos el aprendizaje, cómo lo hacemos significativo, no solamente desde lo teórico, sino que lo bajamos específicamente a la práctica, a la realidad de nuestra región incluso, para que sea más enriquecedora para él. Y por último, lo que es la retroalimentación no menor, que es una constante dentro de lo que es la enseñanza-aprendizaje e implica finalmente que estemos mirando permanentemente este sondeo, esta retroalimentación para poder levantar ciertas mejoras dentro del proceso formativo y es necesario y ayuda bastante a estas mejoras, a esta organización, a cómo ordenar nuestro semestre finalmente en todo este proceso formativo. Voy rapidito aquí porque queremos ir haciendo otro tipo de cosas. Bueno. Bien, por lo tanto, para continuar con el hilo, si nuestro foco está en la centralidad del estudiante, una de las cuestiones más relevantes es pensar en que todo el proceso que yo llevo a cabo, ¿cierto? Mi proceso de docencia debe estar organizado, pero no de cualquier manera. Para las personas que están en remoto, por favor, cualquier duda, levanten su manito, nosotros estamos mirando también la pantalla, los colegas también, profesoras, profesores. Este fenómeno de la triple concordancia, que también se suele llamar alineamiento constructivo, tiene que ver con mirar de manera integral todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero con tres factores claros. Primero, los resultados de aprendizaje. Eso en nuestra universidad es inamovible, ¿cierto? Nosotros no podemos intervenir en aquello, por lo tanto, nosotros nos enfrentamos a resultados de aprendizaje que han sido construidos en base a una malla curricular que va en niveles, ¿cierto? Y que tienen un sentido en un momento determinado de la vida del estudiante o en su trayectoria académica. Por lo tanto, yo debiese partir por acá. Mirar primero que todo cuál es el perfil de la asignatura y los resultados de aprendizaje que me exigen. Posteriormente, debo pensar en qué nivel de logro o cómo voy a evaluar y cómo voy a medir esos resultados de aprendizaje. ¿Ya? No es fácil y no es simple en la medida que uno observa el verbo con el que inicia el resultado de aprendizaje. Por ejemplo, no es lo mismo decir que un estudiante reconoce algo a decir que un estudiante aplica algo, ¿verdad? De hecho, si uno es tajante, ¿verdad? Y muy honesto con lo que ocurrió en nuestro país, en la enseñanza media ya llegamos en algunos casos a un nivel incluso de aplicación. Por lo tanto, si nosotros nos ponemos, ¿cierto?, más papistas que el Papa, a nivel universitario nosotros deberíamos partir de la aplicación hacia arriba. No obstante, dado el perfil de nuestros estudiantes y de la región en la que vivimos, ustedes se están enfrentando a muchos programas y a muchos resultados de asignatura que parten de un nivel de reconocer, ¿cierto? Para luego avanzar a un nivel de comprensión, después analizar, hasta llegar a una aplicación un poco más intensa y profunda, ¿ya? Eso está absolutamente ligado a los procedimientos evaluativos. Es decir, si mi resultado de aprendizaje es de un nivel inicial, mi procedimiento evaluativo, o lo que yo le voy a exigir al estudiante, tiene que estar alineado con ese nivel de exigencia y no superarlo, porque de lo contrario estaríamos cometiendo errores curriculares. ¿Cuál va a ser nuestra tranquilidad? Que si yo estoy en un primer año, va a venir un segundo año, un tercero y un cuarto, donde se van a comenzar también a desarrollar con mayor exigencia otras habilidades. Ahora, si me encuentro en un programa de cuarto año con un reconocer, yo podría alertar a mi director de carrera y decirle, ojo, en un cuarto año ya no debiésemos estar exigiendo un nivel 1. Debiésemos estar en el nivel de aplicación, ¿verdad? Por el nivel académico en el que ya se encuentra el estudiante. Y luego debo mirar el cómo. ¿Con qué estrategias voy a lograr desarrollar esos procedimientos evaluativos para que logre el estudiante evidenciar un determinado resultado de aprendizaje? Entonces, estamos constantemente en este círculo rotativo que puede probablemente sufrir transformaciones en el proceso, y eso es absolutamente natural. Hay que tener tranquilidad cuando uno en el camino hace cambios, ¿ya? Porque eso está ligado al contexto de la asignatura, al contexto de los estudiantes. Nosotros sabemos que existe un perfil al cual a lo mejor en primer año no lo conocemos, por lo tanto, ahí es donde vienen los factores situacionales, ¿ya? No es que esto sea cuadrado y tajante, sino que está en un constante proceso reflexivo. Y por eso que hablamos de una relación y de una integración que se va supliendo a través de algunas preguntas. Por ejemplo,
cuáles son los resultados de aprendizaje que exige mi asignatura, qué criterios voy a aplicar como docente para resolver o llegar a un nivel de logro determinado, cómo voy a verificar esos avances, cómo voy a organizar el proceso en función de las evaluaciones también, es súper importante porque muchas veces uno como profe, cuando no le da muchas vueltas a esto, lo único de lo que concluye es, voy a hacer una prueba. La prueba, la verdad de las cosas, es que es la manera más fácil, ¿cierto?, de tratar de evidenciar un logro, pero lamentablemente no siempre la prueba da cuenta del resultado de aprendizaje, ¿ya? Una prueba, ¿qué es lo que hace? Medir conocimientos. Y si es que yo integro preguntas de desarrollo, tal vez podría llegar a un nivel de análisis, probablemente, pero con un nivel de corrección que requiere de uno como docente mayor exhaustividad. Pero es un proceso tan corto que muchas veces la pura prueba no demuestra lo que el estudiante ha aprendido y tampoco es coherente a lo mejor con lo que yo hice en clase. Entonces hay que tener mucho ojo con esa decisión, ¿ya? Y luego, Ahora profesora. solo una anécdota, pero me dijiste tan corto, y yo he sentado en las pruebas de 7 horas derecho. ¿Una prueba de 7 horas? Sí. Ya. ¿Y la cantidad de horas de la asignatura? ¿Cuántas son? 120. Pero del semestre. ¿Y en la semana? No me acuerdo si esperen 99. Pero eso lo vivió usted. No, yo viví, yo Como estudiante. de 7 horas en las O pruebas. sea, ahí cero SST, cero carga académica, cero, cero No, sí, es triple el compromiso. y, de hecho, European Credit Transfer System. Lo tenían en su Sí, mente. lo tenía ahí. La verdad es que esto cada día se ha ido puliendo más porque si uno habla hoy día de los créditos transferibles, en el fondo tiene la lógica de diferenciar entre las horas intraaula y las horas de trabajo autónomo del estudiante. Entonces, si me hacen una prueba de 7 horas, no estamos, a menos que sea No una está cátedra, afuera, evoluciones siempre están ahí, afuera. post-Unión Soviética, igual hay que tomar esto en cuenta. Ah, porque Cuando me acá, dijiste corto, no, eso no era corto. Acá, en nuestra realidad siempre chilena, tenemos una hora de clase de 60 minutos, ¿verdad? Tal vez una hora 20, es como para estirarle un poquito más, pero nuestro procedimiento evaluativo debiese estar acorde también a esos tiempos, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las opciones metodológicas? Varias. De hecho, aquí deberíamos haber puesto un etcétera, porque son mucho más que esta. Nosotros mencionamos esta, la verdad, porque son las que la universidad necesita también enfatizar por el contexto también de la Araucanía. Aprendizaje más servicio, hablar de aula inversa, sobre todo hoy día en el contexto de clases híbridas, y que a lo mejor no sabemos si vamos a estar en modalidad remota. El COI, trabajo con estudiantes extranjeros, el aprendizaje basado en proyectos, sobre todo ya cuando los estudiantes están en un nivel de informes de cierre de carrera, por ejemplo. Aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en retos, método de estudio de caso, es decir, tenemos opciones, tenemos alternativas. Lo que siempre tenemos que tener en cuenta es que esas alternativas son flexibles, ¿ya? Uno tiene que ser estratégico, así como los soldaditos cuando van a la guerra, ¿verdad? Si yo veo que viene la bomba, no voy a quedar ahí esperando que caiga la bomba en mi casa. Yo busco otro camino. Y estas estrategias metodológicas implican aquello, implican tomar decisiones, y además están ligadas a procedimientos evaluativos. Y de nuevo la lista es larga, ¿ya? O sea, a ver si alguien pilla la prueba, ni siquiera se ve la prueba dentro de tantas opciones, ¿cierto?, que tenemos para poder evaluar el nivel de logro de los resultados de aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿ya? Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia acá? Yo puedo aplicar un ensayo académico en un primer año y en un quinto, que es lo que va a variar el nivel de exigencia. La rigidez o la rigurosidad que yo le exija, ¿cierto?, a mi estudiante. Pero el procedimiento en el fondo es lo mismo. Pero ¿dónde está entonces la clave? En el tipo de evaluación. Si aplico un ensayo para un primer año o para un quinto año, ¿cierto?, el procedimiento es el mismo, pero a lo mejor en un primer año puedo partir con una evaluación formativa para que el estudiante se entrene. Se entrene en esto que se llama ensayo, pero si estoy en un quinto año, definitivamente a ese ensayo le voy a poner una nota, y una nota con un peso bastante significativo. E incluso pudiese agregar que el estudiante se coevalúe con otros compañeros o se autoevalúe, pero luego viene la decisión respecto al instrumento. ¿Cómo corregir un ensayo? A ver, nuestros profesores y profesoras del formato remoto.
Veo a Pamela, a una tocaya, veo a la profesora Ruby, veo a Jorge, a Natalia, Marcelo, Ornella, Cintia y la profesora Giselle. A ver si alguien me quiere decir, ¿cuál sería el mejor procedimiento o el mejor instrumento para evaluar un ensayo? ¿Cómo lo medirían? Pensando en la rúbrica, en la escala de apreciación, en la lista de cotejo, con una pauta muy sencilla. ¿Con cuál? A ver, los del formato remoto. ¿Alguien quiere abrir su micrófono? O por el chat, si no... O por el chat. A ver si alguien quiere hacerlo. ¿Alguien quiere participar? ¿Qué le considera en lista de cotejo? Ya lo vamos a explicar. ¿Alguien? Le vamos a preguntar así como a los profesores. Profesora Giselle, usted que tan amablemente tiene su cámara encendida. Hola. ¿Cuál podría ser el mejor instrumento evaluativo para corregir un ensayo y evaluar el nivel de logro de un resultado de aprendizaje? No sé si es lo mejor, pero lo que habitualmente hacemos es construir una pauta donde evaluamos el contenido, si tiene todas las partes que consideramos para el ensayo, y la parte de formato también, la redacción, cómo está la construcción en general del ensayo. Bueno, Natalia, la menciona verdad que de las es pública. cosas es que si uno siempre eligiera la pauta, porque por eso es que está chiquitita la pauta, porque es lo más sencillo, nos quedaríamos cortos. ¿Por qué? Porque un ensayo, como bien dice la profesora, implica contenidos, formatos, ideas argumentativas. O sea, vamos a tener que leer muy comprensivamente y exhaustivamente qué es lo que está escribiendo nuestro estudiante, y por lo tanto, la rúbrica, y por eso que la rúbrica está en este círculo mayor, es el mejor instrumento para lograr medir resultados de aprendizaje, ¿ya? Ojalá un día tengamos el tiempo y la disposición para lograr llegar hasta ahí. ¿Cuál podría ser la diferencia Por eso pregunté. con una lista de cotejo? Que la lista de cotejo puede ser aplicada, por ejemplo, en el aspecto formato. ¿Puso o no puso portada? ¿Sí o no? Eso se puede evaluar con una lista de cotejo. Y yo puedo hacer una lista de cotejo solo para eso. Pero si yo quiero evaluar un argumento dentro de la redacción, necesito una rúbrica. ¿Por qué? Porque necesito degradar el proceso y decirle al estudiante, ¿sabes qué? Todavía te falta. Con todo esto, entonces, esta es nuestra introducción, pasamos a nuestro planner académico. Acá la idea, estimados y estimadas, es que ustedes nos retroalimenten de cómo van comprendiendo las ideas. Profesor. Por culpa de la evaluación anterior, se recomienda hacer una mixtura Bien. para... El ideal, muy buena pregunta, profesor, el ideal, como dice el colega, es mezclar. ¿Por qué? Porque hay indicadores de logro que son sí o no, pero hay otros indicadores de logro más complejos que requieren de una rúbrica y de una mayor descripción de lo que tú esperas del estudiante. En ciencias de la salud pasa mucho, el estudiante cuando va a un laboratorio, ¿se puso o no se puso guantes? ¿Se puso o no se puso la... Que es súper relevante, sí, pero no va a pesar tanto como que el estudiante haga un buen diagnóstico de su paciente. Eso sí que pesaría mucho, ¿verdad? Ahí uno puede generar equilibrios, justicia evaluativa y todo lo que conlleva estos procesos. Ahora, nuestro foco hoy día es llegar a un nivel de organización de la asignatura que me permita decidir cuándo va la rúbrica, cuándo hago una coevaluación, cuándo hago a lo mejor una evaluación formativa o cuándo pongo definitivamente una prueba, ¿ya? Porque a veces es necesario. Porque las semanas son cortas, son apenas... ¿Cuántas semanas tiene nuestro semestre académico? 18. Apenas. Y yo digo apenas porque es corto. Y 18 entre medio, recuerden que entre los 18 ahí están las evaluaciones. Por lo tanto, no se considera dentro de lo que es el general Los feriados, por ejemplo. No, es la primera y la última semana, olviden. Casi no existe. Yo hago plan para el 16. Les vamos a presentar lo que es nuestro plan docente y la idea es que ustedes también vayan a trabajar posteriormente eso, pero primero los vamos a mostrar, los vamos a modelar para que ustedes puedan conocerlo, de qué está en cierta forma, cómo se identifica, cómo está estructurado, qué se requiere, qué parte tienen que mirar y cómo pueden desplegar ciertos aspectos que van a estar ahí o herramientas que van a estar disponibles. Ahí está, vamos a esperar un momentito.
La idea es que ya vayan pensando en su asignatura. Ahí está. Pero ellos no lo ven. Acá. Acá lo ven. Ahí está. Ahora sí. Ya. ¿Los en línea? Sí, también lo ven. Ya, perfecto. Yo me voy a apoyar acá. Disculpen que me voy a tener que ganar desde acá. Y vamos a ir viendo este plan. La primera parte de este plan tiene que ver con la identificación de la asignatura, ¿cierto? En este caso nosotros tenemos un plan medianamente completo ahí, porque lo fuimos completando con una asignatura, en este caso de la carrera de contador público y auditor. Para ir avanzando un poquito en esto, ¿ya? A los marcos, no, más fácil. La asignatura, ahí la idea, a ver, profesores. Ya. Súper. Ahí, el movimiento está entregando los computadores, ya. Vamos poniendo atención un poquito por acá, por favor, para que después vayamos todos avanzando. Identificación de la asignatura. Nombre de la carrera, la idea es desde aquí. Bueno, en caso de ustedes, si se fijan, hay un desplegable, ustedes pinchan aquí al ladito y van a buscar su carrera. La idea es que puedan, ahí aparecen todas las carreras de la universidad, seleccionan la carrera que corresponde. En este caso ya teníamos al contador auditor, público y auditor, seleccionado. El nombre de la asignatura, el código con el que aparece su programa de asignatura, el creditaje que otorga, que de acuerdo al plan de estudio y el CCT, ya, ahí está, nombre de los docentes o docente. Recordar que existen horas semanales intraaulas, es decir, aquellas de docencia directa, ya sea 4 horas a la semana, 6 horas a la semana, todo depende de acuerdo al programa que esté plasmado allí. Y también, no menor, si está en un plan innovado, con mayor razón, está con horas semanales extra aula de lo que es el tiempo de trabajo autónomo, ¿ya? También considerarlo ahí, también aparece en su programa de asignatura. Todo esto que estamos mencionando aparece también en la descripción de su programa de asignatura, así que lo que está ahí, solamente lo pueden encontrar en su programa de asignatura. Luego, bajamos, y aparece un pequeño apartado donde habla de resultados de aprendizaje, y estos resultados de aprendizaje, por ejemplo, de este programa de asignatura, tenemos uno, que habla de analizar la contabilidad y la auditoría desde el ordenamiento jurídico de lo jurídico que lo regula a nivel nacional e internacional. Así dice su resultado de aprendizaje, ¿ya? Este es el que ya está en el programa de asignatura. Sin embargo, aquí al ladito, lo que es este planner, está incorporado, más bien dicho, indicadores de logro, y está sugerido. Ojo con esto es sugerido. Si bien es cierto, esto no está dentro del programa de asignatura. Sin embargo, estos indicadores de logro son resultados de aprendizaje parcial. En cierta forma, es como el desglose de este gran resultado de aprendizaje, que me permite a mí como docente, en cierta forma, mirar qué aspectos clave, qué desempeños puntuales me van a ir orientando dentro del proceso, mirar que el estudiante va adquiriendo para finalmente cobrar este gran resultado de aprendizaje. Por ejemplo, nosotros pusimos un ejemplo aquí, como indicadores de logro de este resultado de aprendizaje. Recordando que al igual que este resultado de aprendizaje, también comienza con un verbo, ¿cierto? Comienza con un verbo, hay un contenido o objeto, hay un contexto o un para qué, una finalidad, hacia dónde está, ¿ya? Y la idea es que tenga algo similar y al mismo tiempo se desprenda del resultado de aprendizaje, no se desprenda de nada distinto. Es decir, no se puede ir por otros lados, sino que la idea es que tenga tal cual, lo que tenga misma estructura y también complejidad y nivel del resultado de aprendizaje. Por ejemplo, tenemos aquí, primer indicador, busca información de sistemas de regulación nacional e internacional para la elaboración de informes contables y financieros. Tenemos el verbo, el buscar, tenemos lo que es el contexto, el producto, el contexto ahí. Tenemos segundo indicador de logro, relaciona la normativa legal vigente con los procedimientos contables y administrativos en la elaboración de informes para la toma de decisiones gerenciales. Ahí va una intencionalidad. Si se fijan, la finalidad es que el estudiante sea capaz de analizar, ¿cierto?
hacia allá apunta. Pero previo a eso, vamos a pedir al estudiante que busque, que luego comience a relacionar, ¿sí? Y para último, identificar herramientas de validación de informes financieros a través de procesos de auditoría interna y externa para expresar una opinión razonable. Todo aquello, en cierta forma, es para poder cobrar este resultado de aprendizaje. Y que va a apuntar, obviamente, y va a estar en coherencia a un procedimiento de evaluación, a un tipo de evaluación y en construcción de un instrumento de evaluación. Si se fijan, incluso estos indicadores de logro que están ahí plasmados, perfectamente pudieran estar traspasados a una rúbrica, como parte de nuestras dimensiones, parte del posible desglose de estos descriptores que conllevan una rúbrica. ¿Por qué no? Y ya estás midiendo desempeño y no estás mirando nada distinto a lo que tú intencionaste dentro de la clase. Entonces ya sería como una doble jugada. Estoy, intencionando lo que es el aprendizaje, ¿cierto? El cobro de este desempeño, pero al mismo tiempo ya estoy mirando cómo, a través de cómo estos insumos me van a permitir levantar un instrumento que pueda dar, que esté en relación a lo que yo estoy enseñando y que esté plasmado en el programa de asignatura. Profesor. Dos preguntas. Primera, ¿normalmente esto se comparte con los alumnos? Sí, es sugerido, sí. Sí. Se sugiere que se comparta con los estudiantes por el tema de transparencia, más por todas estas modificaciones que surgen últimamente, el tema de saber hacia dónde va la asignatura. Y propiedad intelectual no preocupa a nadie. Es que es la organización, no está colocando ni los trabajos elaborados, ni materiales extra, solamente como... Ya. Y otra pregunta, las evoluciones, yo aquí veo, ponte tuya, unidad 1, poner evaluación 25, yo sé que esto es simulación, pero por ejemplo, ya, tienes que tener varias evaluaciones, normal, igual para aliviar, para no tener que, como yo, hacer pruebas. Dar pruebas de ser ahora en mi tiempo de estudiante. Pero cuando es, por ejemplo, la situación que el diseño lleva de aplicar, en mi caso, yo, de hecho, alumnos creen un modelo de negocio. Ya es como ¿no? En taxonomía ya es más alto, crear. Son alumnos de quinto año, lo pueden hacer. Pero ahí ponte tú, ya, resultado de aprendizaje yo lo nombro, pero lo nombro por nombrar, porque es como obvio, porque cuarto RA es aplicar, desarrollando. Pero lo que hasta ahora, y me siguen exigiendo, es indicar ya qué unidades entonces evalúo. Bueno, yo con el último evalúo 100% de unidades, no es la ponderación de evaluación. Y cada vez cuando me indico 1, 2, 3, o sea, todas las unidades estoy revisando y me dicen, no, pero no puede ser, tiene que ser la última nomás. Pero no es así. ¿Cómo lo resuelvo yo no sé, qué paper indico que es normal? Yo encuentro que con la última, especialmente cuando hay aplicación, ellos aplican todo lo aprendido antes. O sea, si está intencionado desde esa manera, desde lo que es el programa asignatura, claro que sí. Si hay un resultado que en cierta forma englobe las anteriores y sea progresivo, hay que ver eso. Y si es así, con el último resultado de aprendizaje, perfectamente yo voy a, en cierta forma, cobrarle al estudiante todos los desempeños anteriores, porque obviamente va a ser una consecuencia de los anteriores. Eso, no, de hecho, sí, o sea, eso. Y puede también que la última evaluación dé lugar, porque muchas veces tienen de lugar a 2 resultados de aprendizaje, puede que sea lo más importante del programa de asignatura, pero va a depender de las características del programa de asignatura, va a depender de cómo lo esté intencionado o lo que se pretenda evidenciar como finalidad. Porque yo digo, en la intranet lo mismo, así como después me llaman de dirección de carrera y dicen, no, pero no puedes andar evaluando, si ya evaluaste unidad 1, ¿cómo tú, por último, de nuevo evaluas unidad 1? Pero sí lo hago, porque ahí en unidad 1 conocieron o no sé qué cosa, y ahora sí lo creen en base de... Ahí hay un tema que nosotros estamos en el fondo promoviendo cada día más, y yo creo que los colegas que están en el remoto también consideran, en que nuestro país lamentablemente ha estado focalizado en los contenidos. Y probablemente cuando uno dice unidad 1, la persona que está mirando esto está diciendo, ¡ay, que va a preguntar toda la materia! Porque claro, las unidades en estos programas de asignatura están haciendo alusión a contenidos.
Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que comenzar obligatoriamente como universidades a transitar, a pensar en los resultados de aprendizaje, porque los contenidos son un medio nosotros sabemos, el conocimiento cambia tan rápidamente que lo que yo enseñé el año 2010, hoy día 2021, probablemente ya está obsoleto. 22. y uno dice, ¿con qué te quedas? Con la aplicación. Dijo que estamos en 2020. Sí. Pero ahí, profesora, la respuesta tiene que ser, yo estoy trabajando en función de resultados de aprendizaje, no de contenidos. Esa es la respuesta técnica, en función de lo que nosotros vamos a planificar respecto a la triple concordancia. Si usted se fija, el contenido está dentro del resultado de aprendizaje, no es nuestro foco, ¿ya? Por lo tanto, resultado de aprendizaje, evaluación, metodología. El contenido es un medio, uno lo manipula, es tan variable que a veces uno lo separa, lo dispersa, ¿cierto? Lo mete en distintos momentos del semestre. No, ya hace más masticable, QCO, igual para ya, pero esa es la respuesta clave frente a cualquier, en el fondo, inquietud de, bueno, ¿estás preguntando otra materia? No, estoy evaluando mi resultado de aprendizaje. Está midiendo desempeño finalmente. Lo que usted está observando y midiendo allí es un desempeño. Y ese resultado de aprendizaje, y probablemente el tercero o el último resultado de aprendizaje, es el que engloba todo aquellos desempeños de esa asignatura. Es como decirle, perfecto, tenemos el sello completo del cumplimiento de esta asignatura, la finalidad. Porque incluso Y el desempeño. En algunos contenidos, incluso no importa. O sea, de verdad, incluso no importa si lo pueden ver después cuando desarrollen su modelo de negocio, lo pueden leer por otro lado, quizás lo que yo les conté no les interesa. Es más, Puede ser otra cosa. el orden de los resultados de aprendizaje no necesariamente es jerárquico. Porque no hay que olvidar que nuestro programa de asignatura, los últimos dos, generalmente son competencias genéricas. Y no quiere decir que eso se evalúe al final. Eso está transversal durante todo el semestre. Entonces, a veces también uno llega como docente a mover los resultados. En realidad, el uno no es el uno. Propósitos los hago en orden puro, igual Claro. es más fácil al estudiante también mostrar, mira, va a ser progresivo, Claro. tener un poco más liviano, el último ya es crear. Claro. ¿Quieres aplicar conocimiento? No, Es crear diseñar, algo, evaluar. Sí, tienes que crear, eso es un modelo de negocio, esto es duro, es derecho de requisitos de otras asignaturas, porque Y se involucra un montón de habilidades. Exacto. Entonces, pero yo lo hago, por ejemplo, en ordenadito, para que sea un poquito igual para el estudiante al ver esta. Yo pregunté, yo la comparto. Tengo mi planner y la comparto en asignatura que hago con metodología COIL, incluso le tengo tanto en castellano como en inglés, porque hay que compartir con otros estudiantes docentes que están en extranjero y no hablan español. Qué bueno. Pero sí, yo de hecho tengo los RAR coordinadito porque es un poco más fácil de explicar qué es lo que quiero. Súper. Bien, eso en cuanto a lo que es resultados de aprendizaje, que es la primera parte de estos apartados de este plan. Y luego, si se fijan, los que ya están, no sé si también lo están mirando, si quieren mirar, envíenlo nomás. Está un apartado que habla de plan de evaluación o síntesis de la asignatura. Y tiene que ver con cómo en cierta forma organizo esta triple concordancia que estábamos mencionando al inicio, que habla de, por ejemplo, de las unidades. No necesariamente puede ser solamente la unidad 1, en una de esas, de acuerdo al programa de asignatura y cómo está plasmado allí, probablemente pueda poder trabajar más de una unidad, puede estar trabajando 1 y 2, pudiese ser. En este caso es cómo organizo esta triple concordancia, pensando en una ponderación, un peso que le voy a dar a esta primera evaluación. Tal vez, bueno, aquí nosotros lo hicimos simple solamente con un resultado de aprendizaje, ya, el número de resultados de aprendizaje, aquí solamente resultado de aprendizaje número 1. De acuerdo a lo que declara el resultado de aprendizaje, acuérdense que hablaba de analizar, ¿sí? Y hablaba mucho incluso de informes, ¿se acuerdan? Entonces, el procedimiento de evaluación aquí, hay un desplegable, puede dar lugar a un desplegable para poder ustedes elegir incluso qué tipo de procedimiento de evaluación. El procedimiento de evaluación es la situación, la manera como yo voy a evaluar. Puede ser una prueba, un informe, en este caso fue un informe, se quedó como informe, puede ser un debate, otro tipo, y es una evaluación sumativa. Contarles que aquí abajito tiene espacio para que puedan escribir. En caso de que ninguno de estos procedimientos de evaluación sea el que se acomode a lo que ustedes están declarando por resultado de aprendizaje, está el espacio para colocarlo ahí, ¿ya? Así también, al ladito, la siguiente columna, está los instrumentos de evaluación. Y aquí está
levantado a través y medido a través de una rúbrica. Es decir, este informe que estos estudiantes van a entregar va a ser medido a través de una rúbrica. El desempeño va a ser así y va a ser una evaluación sumativa. Posiblemente en una de esas, si es un informe de proceso, puede que yo utilice incluso más de un tipo de instrumento, puede que yo utilice una pauta de cotejo, puede que utilice una escala de precisión, dependiendo de cómo lo vaya a situar o la intencionalidad que le vaya a dar, ¿ya? Entonces ahí también tiene un espacio para poder escribir. Y la última columna que habla de metodologías, por ejemplo, para esta evaluación, para este tipo de evaluación, se seleccionó como análisis de lectura, dado que ellos tienen que investigar, tienen que analizar, entonces se colocó como análisis de lectura como metodología, y también hay un desplegable para que ustedes puedan ahí revisar cuál metodología, y no casarse siempre con una, porque a veces siempre nos casamos con uno o dos, y como que esa es nuestra gran metodología para el semestre. Sin embargo, nosotros hacemos más que lo que declaramos muchas veces. Si nos ponemos a pensar en todas las cosas, todas las actividades, todas las acciones, todas las didácticas que generamos dentro de nuestra clase, es más de una. Yo siempre les digo a los profesores que cuando nosotros hacemos una clase tan simple, incluso ahora, por ejemplo, algo que no tenemos tanta interacción, ya estamos utilizando al menos 3 metodologías para poder levantar lo que nosotros hemos levantado. Hemos utilizado lo que es ya la exposición, ¿cierto? Exposición no solamente dirigida, sino también la exposición segmentada, porque estamos trabajando aquí con pimponeo, ¿cierto? Estamos trabajando lo que es el método de preguntas, otra metodología. Revisión bibliográfica, porque para poder sustentar todo esto, hubo revisión bibliográfica y presentarle a ustedes también esto. Entonces, ya, imagínense, con algo tan simple, ya te llevamos 3 metodologías. Entonces, muchas veces, en tema de generar este organizador, implica también pensar en que hacemos mucho más de lo que de repente declaremos. Siempre digo al profesor, declaren lo que hacen, porque ustedes hacen mucho más. Pero ahí, por ejemplo, mira, hay otra cosa, ahí no sobre metodología, ahí estamos mucho más libres de redacción. Sí, claro. Pero en intranet, procedimientos de evaluación, oye, yo pongo en todo trabajo, porque ya me cansé allá. Porque está por defecto ya seguramente. La que Sí, se supone que también con la dirección de carrera digamos, se conecta, ya me dejé de pelear hace años, porque nunca cambiaba esta posibilidad. Y yo no soy la única, sí, ahí yo más hablo, pero seguramente mis colegas docentes igual se enfrentan con quien no está, pero cuando se viene CNA para evaluar, ¿qué es lo que ve? Claro. Que lo ocupan, ocupan prueba o trabajo, nada más. Digamos, mi facultad, yo soy colega de mano, que estamos viendo aquí. Entonces, ahí hay una cosa, como decir, de cómo este sistema informático también, porque si quiere reflejar la realidad, tenemos que de alguna manera andar actualizándolo. Actualizarlo, claro. Sí, está como por defecto, es como que uno selecciona y asume que ya, sí, es trabajo. Yo creo que lo categorizo en trabajo, ¿cierto? ¿Eso les pasa? Sí, puede ser. Pero bueno, pensemos en el plan, en lo que nosotros vamos a transmitir con nuestros estudiantes, vamos a transparentar lo que nosotros vamos a intencionar. Esa es la idea de que podamos ir colocándolo o plasmándolo aquí en este apartado. ¿Se va entendiendo cómo es la lógica de este llenado? Porfa, díganme cualquier cosa también en los que están en línea, me detienen y cualquier cosa comentan, por favor. Cintia, ¿sí? ¿Hay abierto el micrófono? Ya. ¿O por el chat? ¿No? Ya. Continúo. Aquí viene la organización de las sesiones semana a semana. Las quisimos poner semana a semana, más que nada pensando en que finalmente ustedes tienen, de acuerdo al programa de asignatura, plasmado una cierta cantidad de horas a la semana, ¿cierto? 4 horas, 6 horas, dependiendo del programa de asignatura, que son un poquito más grandes, de repente 2 horas a la semana de lo que es docencia directa, estamos hablando, ¿ya? Entonces, en ese sentido, está pensado en la semana, por ejemplo, la semana 1, obviamente es la semana de cuando comenzamos las clases, ahí está como sugerencia, la introducción de la asignatura. Ahí generalmente ese es como, entre comillas, el contenido, ¿cierto? Porque estamos intencionando, recién estamos partiendo en cómo presentamos la asignatura, cómo presentamos el semestre en cierta forma. Como actividades en cada una está lo que es la presentación del programa de asignatura, la evaluación diagnóstica. ¿Por qué no? Porque esas son nuestras actividades de docencia directa para esta semana. Seguramente ahí hay que levantar algún tipo de insumo para saber en qué situación se encuentran nuestros estudiantes, cuál es la necesidad, cómo se enfrentan a esta nueva asignatura, a este nuevo semestre, como actividades extra aula, entendiendo que están recién iniciando, recién partiendo este semestre,
está desarrollar un taller en el campus virtual. A lo mejor este taller me va a permitir levantar algún tipo de sondeo y chequear un poquito más de cómo va avanzando. A lo mejor este mismo taller que estoy levantando esta primera semana, cuando sea la primera semana, me va a permitir ser de insumo para la siguiente semana de clase, que es la semana número 2, y a partir de ese taller me tomo para comenzar a trabajar con estos estudiantes. ¿Ya? Eso es importante. De hecho, lo voy a comentar ahí. Que aquello que nosotros estemos plasmando desde lo presencial, es decir, de docencia directa, con aquello que esté trabajado con trabajo autónomo, con horas autónomas, sea armónico, conversen entre sí. Que aquello que esté presencial pueda también reforzarse dentro de la hora autónoma. Y al mismo tiempo aquello que sea de trabajo autónomo les permita a ustedes ser insumo para lo que es la siguiente clase. Y como yo siempre les digo, que no sea todo de la clase, porque muchas veces caemos en eso en que les enviamos a hacer algún tipo de actividad y luego ¿qué hacemos? Hacemos la clase en base a todo lo que los chicos tuvieron que investigar. Y no es un insumo. ¿Qué termina haciendo el estudiante para la siguiente actividad de trabajo autónomo? Aquí lo voy a hacer si el profe igual me la va a explicar. El profe igual lo va a hacer. Y empieza a soltar las actividades de trabajo autónomo. La suelta. ¿Por qué? Porque yo como profesora al final hice la clase en base a la actividad que le completa, en base a la actividad que les envié a hacer. Y no me sirvió de insumo. La idea es de que esa sea efectivamente una autorregulación para el estudiante, aprendizaje autónomo para el estudiante, que el estudiante sea capaz de incorporar nuevo aprendizaje y conecte con el nuevo aprendizaje que ustedes van a entregar dentro de la docencia directa. Entonces ahí es donde hacen boom y comienzan a generar mayores construcciones en tu campo. Entonces, pongan atención en eso con el tema de estas vinculaciones de estas dos actividades de docencia directa con las actividades de trabajo autónomo. Profesora. Yo en la clase introductoria siempre hago la dinámica de expectativas de estudiantes. Claro. Que normalmente no hago casi nada de materia, o sea, materia así como explicar. Yo hago, por ejemplo, emprendimiento para el desarrollo sostenible. Ya definimos emprendimiento. ¿Qué ustedes conocen? Claro. ¿Cuáles son las alternativas? Una dinámica. Desarrollo sostenible. Ya con eso ya es como hasta acá hay un poco de contenido, es solo para testar la base. Y normalmente eso toma como más tiempo porque pido a ellos, o sea, o con Mentimeter o así nomás, hago las preguntas sobre expectativas. 2, 3 preguntas, pero que cada alumno habla en la primera. Eso toma tiempo, el tema de repente es un curso grande, un poquito extenso. Sí, y pero que allí cuando es grande, sí. en Google Forms, o sea, para que lo andan llenando, es buenísimo, Sí. como algo. Pero normalmente son 20, así que se puede escuchar. Porque encuentro que da como mejor, no sé, mejor partida, porque, bueno, Sí, pues como un rompehielo. Necesitamos como un rompehielo, Sí. independiente que involucremos y yo un lo poquito de conozco también, porque al final yo tengo que evaluar, no sé, porque si es más alumno, el último desarrollo, última actividad evaluada sumativa es desarrollo de modelo de negocio. Tienes que hacerlo grupal, porque uno solo, el emprendimiento no es actividad solitaria. Desarrollo sostenible menos, entonces tienen que trabajar en grupo. Sí. Pero tengo que evaluar desempeño individual. Si no los conozco, en mi caso, como no es ciencia básica, no me imagino cómo lo podría evaluar sin conocer. Sí, es necesario. Bien, y aquí, si se fijan, bueno, ahí tenemos las dos en primera semana y hay una semanita más abajito que se las vamos a mostrar. La segunda semana, obviamente, involucramos el primer indicador de logro, que aquí estaba arriba, que estaba puesto ahí. Ojo con esto, es sugerido. Si ustedes consideran que es pertinente, si les acomoda, algunos profesores están acostumbrados a levantar indicadores de logro, y esto les permite poder ir evidenciando ciertos procesos y posteriormente hacer ciertas mejoras, adecuaciones, háganlo, de verdad que sí. Por eso está como un paréntesis sugerido. Si lo quieren, si no lo dejan en blanco. Pero está ahí la intencionalidad para que puedan darse lugar y van a ver que finalmente es un insumo. Y los contenidos, las actividades instalables que están puestas ahí, se fijan, dependiendo de lo que es indicadores de logro, tienen que estar en coherencia las actividades autónomas y también los recursos, que no es menor aquellos recursos que se vayan a ir utilizando. Comentarles por último, que si se fijan acá, a ver, me corrí un poquito por acá. Hay una columna que la quisimos colocar así como, para que ustedes vean, que incluso, perdón, una semana que incluso donde va la evaluación. La evaluación, en este caso, ¿se acuerdan que era un informe?
Entonces hay una semana en donde está la entrega de informes, entendiendo que este es un plan de docencia, donde yo voy a organizar mi semestre, voy a saber en qué semana este estudiante tiene que hacer la entrega de informes. A lo mejor esa semana nosotros lo pusimos como ajuste del informe dentro de la clase, porque a lo mejor ese día está haciendo los ajustes, yo puedo ir retroalimentando para que esta entrega sea tal cual como yo fui intencionando dentro de la clase, fui modelando y generando ciertos procesos. Entonces, así. Esa es la idea. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Entendiendo que ustedes tienen su computadora, entendiendo que los que están en línea, los profesores que están en línea, la Vami ya les compartió el documento, el Excel, pueden abrirlo. Nos vamos a separar brevemente. La idea es de que a lo mejor a través de su programa de asignatura puedan seleccionar un programa de asignatura. Ahí están las indicaciones. Nos van a quedar un poquito de tiempo, pero por lo menos hagamos el ejercicio. Hagamos el ejercicio para ver cómo podemos plasmar a través de un programa de asignatura este planner y para lo que es el semestre. ¿Sí? ¿Sí? En 10 minutos. Ya, con 10 minutos, ahí estamos. Me dicen que eso. Y nos vamos a separar en grupos. Así que ahí nos estamos viendo luego. Y los que están aquí presencial, si gustan lo trabajan en grupo o bien de manera individual. Su programa de asignatura lo pueden descargar o descargar desde el portal de Internet. Ahí está dando espacio para que puedan. Rubio quedó solito. Ah, ya se fue. Entonces, de eso. Dos grupos van a ser los que están en línea. Ahí están, profesores. Pueden comenzar a entrar. Ya. Y acá, profesor. Su nombre, profesor. Matías, ¿podríamos trabajar? Sí. Para que puedan conversar, para que cuenten su experiencia también. Ah, pero la planificación de esa orientación es como de alguna asignatura genérica o ¿el ejemplo? sí. Sí, el ejemplo de una carrera del área empresarial. Solo un ejemplo. Sí, es un ejemplo, más que nada, que ustedes lo vean y tengan la idea que ustedes pueden esta integración que tanto nos interesa. Profesora Ruby, ¿podría por favor darnos de nuevo su resultado de aprendizaje? En voz alta, por favor, fuerte y claro, para que acá la escuchemos. Abra su micrófono no más, profesora. ¿Se escucha? ¿No? No, no se escucha. Sí, sí se escucha. Pero me escuchan Ya. a mí. Sí. De acuerdo. Sí, Ahí está la profesora Ruby. Ahora Ya. sí. ahora Ok. se escucha más, Ruby. Ya. El resultado de aprendizaje es desarrollar casos relacionados con la ética y la responsabilidad social en equipos de trabajo. Perfecto. Contexto. La profesora Ruby me explica que los casos de responsabilidad social son desde la disciplina. ¿Ya? Entonces, ahí hay que poner mucha atención porque tenemos los tres elementos. Está el verbo, que es desarrollar. Casos de responsabilidad social. ¿Me puede repetir, profe? En equipo de trabajo. En equipos de trabajo. ¿Dónde está la competencia genérica? En la colita. Entonces, tenemos que cumplir con tres cosas. Con el trabajo en equipo, con el desarrollo del conocimiento respecto a la responsabilidad social y con el desarrollo de un caso. Entonces, la mayor preocupación que tiene la profesora Ruby estaba en cómo logramos evaluar y medir el logro de un trabajo en equipo, por ejemplo. Porque el resultado de aprendizaje es así de complejo, yo no me puedo quedar solo con el contenido, tengo que hacerme cargo de todos los elementos. Entonces, una de las características fundamentales del trabajo en equipo es poder evaluar roles, ¿ya? Si yo no me enfoco o no les doy un foco a mis estudiantes de que aquí hay que cumplir un rol, el estudiante simplemente asume muchas veces lo que todos hacen. Se dividen las partes, ¿cierto? Y cada uno hace su mamotreto y después entregan los Frankenstein que nosotros conocemos, ¿verdad? Cada parte pega con él. Eso se resuelve cuando uno como docente intenciona el trabajo en equipo desde una pauta o una escala de apreciación que diga, por ejemplo, los roles equivalen a lo mejor a compartir trabajos,
Sí podemos distribuir roles, pero eso no significa que nos vayamos a dividir la pega de esa manera tan poco colaborativa. Puedo evaluar la calidad del trabajo de mis estudiantes en función incluso de los tiempos de dedicación al trabajo en equipo. Hay algunos profesores en esta universidad que usan aplicaciones, uso de tecnología, insertan a sus estudiantes en dichas aplicaciones y ellos van midiendo la participación. Y después grafican esto y le dicen a sus estudiantes, mira, tu participación fue de un 50%, por lo tanto, ese 50% equivale a tal nota. O sea, yo puedo medir y evaluar incluso esa participación. El trabajo puede estar perfecto. El trabajo puede tener un 7, si es que a lo mejor ese desarrollo del caso lo pido en un informe, puede tener un 7, pero si el estudiante no cumplió con un 100% de participación, su nota va a ser disminuida. Esas condiciones yo se las tengo que explicar de antemano, porque el estudiante debe entender que el resultado de aprendizaje lo existe. No es que uno como profe le quiera evaluar su participación porque sí, sino que porque hay una intención desde el resultado de aprendizaje. Incluso puedo agregar una coevaluación, que entre pares midan su nivel de desarrollo en ese trabajo. ¿Ya? Profesora Rubi, ¿tiene alguna duda, por ejemplo, con cómo enfrentar la exigencia de ese desarrollar? No, fantástico. La explicación, la duda es la parte tecnológica, pero la consultaré Pero a, lo podemos a trabajar futuro. después con más tiempo. Profesora. Exactamente. Sí, sí, tenemos todavía mucho tiempo. Muchas gracias. Dale con los... Algunos de los del equipo de los profesores que están presenciales. La verdad es que les cuento que aquí los profesores presenciales, ellos comenzaron ya a construir sus indicadores de logro, porque consideraron que era pertinente levantar indicadores de logro rápido. Entonces, no sé cuál de ustedes quiere compartir un poquito igual con la mirada allí, cómo se fue levantando aquello. Escuchamos algunos de ustedes. Vamos. Yo hablo mucho. Ella habló mucho. Profesor. Bueno, yo tomé obviamente los resultados de aprendizaje y lo puse en la nueva asignatura. Y claro, la copia y pegar, que era el mismo. Claro, me tiré a cómo hacer los indicadores de logro. Yo soy profesor, entonces me empecé a recordar cuando hablé contigo de la taxonomía de Bloom y cómo respondo a narrar este indicador. Estaba haciendo aquí el ensayo, la verdad que me demoré un poco porque estaba medio oxidado en ese sentido. Pero bueno, aquí un resultado de aprendizaje en la asignatura de liderazgo, trabajo en equipo, ingeniería comercial, era reconocer la emoción y la corporalidad presente en los equipos como elemento al servicio de la gestión efectiva de las personas. Y uno de los indicadores era describir la diferencia entre distintas emociones de los equipos de trabajo con el fin de poseer insumos para la gestión efectiva de personas. Un poco hacer esas distinciones, claro, y fue algo fundamental que tú me dijiste, en el fondo no exigir algo más allá del resultado de aprendizaje, y situarse en eso para que el conjunto de indicadores hagan resultados. Claro, yo me estaba tirando como a un nivel mucho mayor y no correspondía al resultado que quería esperar. Fue buena la experiencia de haber quedado eso aquí. Con los indicadores. Y es lo que dice el profesor, es verdad aquello, hay que poner ojo cuando construimos indicadores de logro, idealmente que pensar en mirar este resultado de aprendizaje, pero sobre todo en un nivel taxonómico, independiente de cuál sea, pongamos nivel 4 de aplicación o de análisis, de 3, cualquiera de estos. La idea es que tus indicadores de logro no se superen este nivel, sino que esté sobre ese nivel la misma complejidad e incluso inferior, entendiendo que la finalidad, hacia dónde voy a cobrar, hacia dónde voy a mirar, va a ser ese resultado de aprendizaje que está en nivel 4, por ejemplo. Y mis indicadores de logro perfectamente pueden estar entre nivel 2 o nivel 3, e incluso 4, pero no superior a 4. Porque si no le estaría cobrando algo totalmente superior, con mayor exigencia al estudiante. Y no tendría mayor coherencia finalmente cómo lo voy a levantar como evidencia también un tema de instrumento de evaluación. Sí, creo que no solamente es necesario como para el profesor alinearse en el sentido orgánico de uno mismo, sino también para el alumno, que muchas veces siente que le exigen más de lo que le enseñaron o del programa como está hecho y siente injusticia en la evaluación. Sí. Y el tema de evaluación, y el tema de construir o levantar un tipo de procedimiento de evaluación, ¿cuál fue? Ay, no, esa parte. ¿Todavía no? ¿Ninguna ha llegado a esa parte? Rose, acá en el grupo 1, Gretel manifestaba un resultado de aprendizaje que es muy transversal. Ya.
porque es súper complejo de poder, porque es una práctica. Entonces, decidimos finalmente tomar el resultado de aprendizaje como si fuera uno muy simple para hacer el ejercicio, porque realmente llegamos a la conclusión de que ese indicador sí o sí necesita, o sea, ese resultado de aprendizaje tan amplio necesita muchos indicadores de logro. ¿Cómo está escrito el resultado de aprendizaje? ¿Cuál es la Es que redacción? no es tanto de redacción, sino que es de atención primaria, entonces lo hacen a través de las prácticas, entonces muy complicado y se evalúa en varias instancias, ¿cierto, Gretel? En informe, en práctica, en rúbrica, en un montón de cosas más. Entonces, Es que probablemente los integrado. indicadores de logro ahí van a ser claves. sí, es súper importante, Pame, lo que acabas de comentar, porque ahí hay que tener presente que puede ser que uno a veces requiera de más indicadores de logro, ¿ya? Pero también podemos ser estratégicos y hacer de que nuestros indicadores de logro integren un nivel mayor de exigencia, y nosotros en nuestras rúbricas, como bien decía Rose, en las dimensiones o indicadores ya más pequeños y precisos de una rúbrica, yo puedo ir desglosando mucho más. Y por lo tanto, para tranquilidad también de la profesora, hay que tener en cuenta que el desarrollo de una práctica, eso ya es otro nivel de complejidad, y por lo tanto ahí, efectivamente, no es solo la ida al terreno, no es solo ir al centro de práctica, no es solo ser evaluado por un externo, sino que también por su profesor de cátedra, por lo tanto, efectivamente ahí hay una integración de muchos otros instrumentos, ¿ya? Si es posible, siempre es posible. O sea, no hay que tenerle temor al hecho de ir creando mayores instrumentos, porque la verdad es que a la larga eso aliviana mucho el trabajo en el futuro. O sea, siempre hay un semestre que uno es nuevo y uno parte de cero. Pero cuando uno ya... ¿Puedes comunicar cuánto? Es que tienen muchos instrumentos también, porque ellas son muy ordenaditas, ¿es cierto, Gretel? Bueno. Extremadamente evaluadoras las matronas, ¿cierto? Las obstetres. Ahora, la clave... Pero Gretel va a comunicar algo, abrió el micrófono, Pam. Profesor. Lo que pasa es que el resultado de aprendizaje es bastante amplio. Me preguntaban antes cuál era, es atender integralmente a la puérpera y su recién nacido en los diferentes niveles de atención en salud. Entonces se evalúa a través de la cátedra teórica, se evalúa a través de los tutoriales, se evalúa a través de la práctica clínica. Claro, claro. Entonces... y esa es una asignatura teórico-práctica, sí, ¿cierto? Sí. Claro. Y ahí, de hecho, en esas asignaturas en donde efectivamente el estudiante va a ejercer un rol, digamos, presencial a un centro, el peso práctico es tremendamente potente, y por lo tanto el desglose que hay que hacer ahí tiene que ser muy de hilar fino. O sea, tengo que mirar y observar todo el conjunto de exigencias que el estudiante ya aprendió en un proceso previo. O sea, esa también es la lógica y la dinámica de que las exigencias mayores estén puestas en el cuarto y quinto año. ¿Ya? Claro, el asunto es que esta asignatura es de segundo año primer semestre. Qué interesante, profesor, lo que usted acaba de decir. Nosotras, la verdad es que tenemos ciertas apreciaciones de cómo se ha planteado el currículum, ¿ya? Y si usted cree que a lo mejor el nivel de exigencia es demasiado alto para un segundo año, eso hay que decirlo. Si usted cree que está bien, bueno, habrá que seguir potenciando la base, el primer año, porque de lo contrario puede que a lo mejor el segundo año sea catastrófico en términos de deserción, reprobación, etcétera. Entonces, eso igual hay que conversarlo internamente en la carrera, ¿ya? Para que el estudiante sepa que en su segundo año se va a enfrentar a esa asignatura. Esa es la verdad, profesoras y profesores, un trabajo súper valioso que hay que comenzar también a motivar en nosotros mismos. Conversar con mi par. Ver qué hizo el colega que venía con la asignatura anterior, para en el fondo enfrentarnos de una forma más preparada a los cursos y no planificar solo, porque el mundo solitario, la verdad es que nos permite avanzar, sí, uno puede igual avanzar, pero nosotros evitamos errores cuando preguntamos qué está haciendo nuestro par, ¿ya? Para ir también en las mismas lógicas, porque de lo contrario, la mayor preocupación que tenemos hoy día a nivel universitario es que las carreras y los programas y las asignaturas trabajan como islas. Y los estudiantes dicen, bueno, ¿y para qué a veces tengo esta asignatura? Cuestionan, o sea, hay que tener también esas precauciones. La asignatura de la profesora Gretel es una asignatura absolutamente integradora. No me la imagino de otra manera, pero en un segundo año. Gretel, a modo de sugerencia, ole. A modo de sugerencia, cuando ocurren estas asignaturas que son
que involucra la parte práctica, la parte teórica, y mucho tiene el laboratorio. Los indicadores de logro en este caso pudiesen estar construidos, intencionados, por ejemplo, 2 indicadores de logro que den específicamente a la parte teórica, indicadores que den a la parte práctica, para que te den lugar a medirlos y al mismo tiempo evidenciarlos de mejor manera. Cosa de que finalmente, cuando tú quieras ver la parte práctica y tal vez te vayas a dar una ponderación superior, curricularmente y en tema de evaluación, te permita también levantar todos aquellos en general y cumplir, o bien abordar el resultado de aprendizaje completo. Entonces, de esa manera, los sitúas más y también los intencionas de manera diferenciada. El tema de salud, generalmente yo he visto el tema de organizaciones de clase, planificación, o como quieren llamarlo los planes, en donde estructuran una parte totalmente teórica, la parte práctica acá, y las van situando, y las van incorporando dependiendo del indicador de logro. Entonces, como sugerencia, tal vez te pueda servir levantar 2 indicadores de logro que permitan solamente la parte teórica y 2 que permitan la parte práctica, para que puedas después medirlo de mejor manera, o mayor clarificación. Pero si necesitas sí o sí, indicadores de logro se necesitan ahí en esa asignatura. Estamos en el tiempo. Estamos en el tiempo. Así es que queremos, por favor, invitarlos e invitarlas a contestar nuestra encuesta de satisfacción. Aunque hayan estado ayer, vuelvan, por favor, a retroalimentar la actividad de hoy día, porque hicimos algunos ajustes, algunas variaciones, y que nos interesa mucho tener su apreciación de manera completa. No olviden que las puertas están abiertas para que ustedes nos puedan contactar. Profesora, ahí están todos nuestros servicios disponibles. O sea, espacio para conversar hay. Asesores y asesoras también. Solo falta que ustedes nos digan cuándo y dónde nos juntamos y comenzamos a acompañarlos de manera más personalizada si es que alguien lo requiere, ¿ya? Y por último, nuestro diagnóstico de competencias digitales. Esto está en intranet, ustedes solo pueden acceder a este diagnóstico a través de su usuario personal. La invitación, ojalá la reciban de buena forma, porque otra de los grandes cuestionamientos que surgió frente a la pandemia es esto: ¿cómo está el desarrollo de nuestras competencias digitales? Hay una cantidad enorme de herramientas tecnológicas a las que no estamos acostumbrados y que nos alivianan mucho el trabajo, pero nos interesa primero saber cómo estamos. Así que la invitación es esa. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario al cierre. Quiero aportar que en el chat está el link de la encuesta de satisfacción, por si no alcanzaron a sacarla con el código QR. Y además invitarlos a revisar nuestra página de docencia.ufre.cl, porque ahí va a estar el planner, va a estar todo, pero a contar del día viernes va a estar planner, recursos, van a haber un montón de recursos que les va a permitir llenar de mejor manera y completar su planner, y obviamente si tienen consultas, como dijo Pamela, nos preguntan, y sí, tienen reunión y todo. Sí. Ejemplos, rúbricas, para que no partan desde cero, eso es lo que también nos interesa mucho, que tengan una base de material. ¿Ya? ¿Se puede conseguir? Sí, va a estar disponible desde el viernes. Desde el viernes ya está disponible con todos los días. Así es. No hay problema, ahí lo descargan. Bien, con todos los recursos. Nos despedimos entonces. Que esté muy bien. Gracias, profesora. Gracias, profesor Marcelo. Gracias a la profesora con todas las medidas de seguridad. Que lleguen bien a sus casas. Y los que están en remoto, hasta la próxima. A todos. Chao, chao. Chao.